voglia di cambiare la realtà, che mi fa sentire ancora vivo, e cercherò tutti quelli come me, che hanno ancora un sogno in più, un sogno in più. En un libro que no se llegó a escribir, leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento. Hola, bienvenidos otra vez a otro domingo de aprendizaje compartido. ¿Cómo estás, Oscar? Muy emocionado, Ale. Oye, la gente nos sigue pidiendo que lo hagamos cada domingo, pero para mí ha sido maravilloso cada 15 días porque nos damos esa pausa para reflexionar, esa pausa para aprender y esa pausa para tener invitados de mega lujo, ¿sí? Así Entonces, es. Y sobre todo eso es, ¿cómo nos fue en el programa pasado, Fer? Pues bueno, es un gusto verlos después de 15 días y nos fue muy bien. Definitivamente Carmen nos dejó con el bienestar y bien ser. No podemos estar más feliz, pero Oscar y Ale, nos conocemos como la palma de nuestra mano. Realmente hay esa parte, porque la pregunta el día de hoy es del 1 al 10, ¿qué tanto nos conocemos? Y es que realmente es algo que causa un gran impacto, Oscar. Claro, y parte de pensar con bienestar es qué tanto nos conocemos. Es una frase de mi madre que decía, te conozco como la palma de mi mano. Y yo le decía, a ver, dibújamela. A ver, dibújame, a ver si la conoces. Entonces, y en ese conocernos vamos a escuchar al público qué tanto dice. Del 1 al 10, ¿qué tanto cree que se conoce? Porque hoy vamos a hacer un viaje al reconocimiento. Pero también nos ayudó mucho el ejercicio de la semana pasada. ¿Cómo te fue de tu ejercicio, Ale? Pues si recuerdan, el ejercicio era que hiciéramos un listado de aquellas cosas que nos hacen felices y hacer el análisis, pues si le estábamos dedicando tiempo suficiente o no. Creo que en esta época de pandemia hacer ese ejercicio es muy interesante porque aquí nos habla de que tenemos que ser un poco más flexibles. Empezando por mí, yo antes hubiera escrito actividades que me hacían felices, que tienen mucho que ver con estar fuera, con ir a ver a los amigos, con hacer reuniones. Y ahorita pues en México sabemos que no terminamos de llegar a ese pico de la pandemia y que tenemos que empezar a tener un pensamiento de enfocar nuestra energía hacia actividades que podamos hacer dentro de casa. Entonces a mí el aprendizaje que me dejó el ejercicio es empezar a ser flexibles y empezar a crear alternativas para ahora que estamos en casa, cómo podemos conectar con esas cosas que nos hacen felices. ¿A ti cómo te fue, Oscar? Pues muy parecido. Fíjate que mi reflexión fue en el establecimiento de límites. O sea, de esas cosas que me hacen felices, recuerda que hay un movimiento muy fuerte que lo llamamos felicidad 2.0 o bienestar 2.0, donde también no hay que tenerle miedo a hablar cuando nos va mal, a reconocer que nos va mal, pero no quedarnos ahí, sino decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Y ahí tomar lo que Hogan, el finlandés, dice, oye, todas las herramientas positivas, ¿cómo las aplico para no estar en la misma, tropezando con la misma piedra, haciendo lo mismo y lo mismo? Entonces, mi enseñanza fue en ese establecimiento de límites que está en mí y en nadie más. Esa fue mi enseñanza del programa de Carmen. Y hoy tenemos grandes enseñanzas, ¿sí? Marifer, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Pues bueno, Oscar, recordar es vivir. Y en esta parte de felicidad me viene mucho la experiencia de haber estado en Valencia, de haber estado en un café con una compañera Marta, y en esa plática llena de luz, llena de empoderamiento, sale una persona con mucha magia, Oscar. Sale una persona que me decía Marta que habla de darnos el valor como mujer,
como seres humanos, de compartir ese brillo, de amar a las personas. Y fue ahí cuando conocí a Laura Chica. Laura Chica es, aparte de ser una escritora, psicóloga positiva, es una persona que emociona, conecta. Además es autora de varios libros, entre ellos ¿Quién eres tú?, 365 citas, y por si fuera poco, ha sido nominada a las Top 100 Mujeres Líderes del 2018, coach personal y de equipos. Le damos la bienvenida, Laura, a México. Hola, buenas tardes, buenos días para vosotras. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Laura? Qué honor tenerte en el programa, ¿eh? Sí, estamos muy emocionados aquí, los tres, de tenerte, de encontrarte, de que nos hayas contestado entre tus múltiples ocupaciones y aceptar esta invitación, porque para mí, y lo decíamos, pues la primera pregunta que yo le haría a Laura Chica, ¿qué ha tenido que vivir Laura Chica para convertirse en alguien tan grande, con ese poder de influencia? Porque la vida son decisiones, y ese conocimiento que hablaba ahorita Marifer y que hablaba Ale, pues es mucho ese viaje por uno mismo, ese encuentro con uno mismo, esas citas que tú hablas con uno mismo para encontrarnos y verdaderamente empezar a vivir el bienestar. Entonces la primera pregunta para Laura sería, a ver, ¿quién es Laura Chica? Pero no la autora de libros, yo sé que esa es una consecuencia. Sí. ¿Quién es esa Laura Chica que escribe y hace magia como ese? ¡Ay, qué bonito! Bueno, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, Óscar. Efectivamente, yo creo que todos escribimos nuestra propia historia y la reescribimos después para entenderla y entendernos, ¿no? Y además ya cuando damos un paso más nos atrevemos a compartirla y no la historia, porque la gente las personas que a mí me leen o me siguen o leen mis libros no saben mi historia porque no la he contado, pero sí saben los aprendizajes de mi historia, y ahí yo creo que está la clave para mí del crecimiento personal y también del compartir, ¿no? Desde el aprendizaje que extraes de lo que vives, que es muy diferente. Una cosa es lo que vives y otra cosa es lo que te llevas o aprendes de lo que vives, y eso hace tremendas diferencias entre dos personas que viven algo parecido. Si yo me tuviera que definir, te diría, siempre digo, soy sobre todo mamá, que es lo que más feliz me hace de mi vida. Tengo una hija, Nora, con 12 años, a la que dedico todos mis libros y toda mi vida. Y lo segundo es, lo que más me gusta de mi vida es escribir, pero precisamente no por el hecho de tener el libro o los libros, sino porque me permite reconocer en mí ese camino, transformar en aprendizaje y compartir. Y ese trabajo como psicóloga, sabéis que nos gusta y necesitamos ese compartir, ese ayudar, sí, la palabra yo creo que es compartir, ¿no? Lo que vives y lo que aprendes de cada cosa, y lo hago también a través de los libros, y por eso me gusta esa parte de mi vida profesional casi más que ninguna. Luego yo, como has dicho, pues hago coaching en empresas, de equipos y personal, hago formaciones, conferencias, pero es cierto que lo que más me gusta es escribir. No sé si te he definido bien o más profundo. No, intensamente profundo. Sí. En las letras que contienen tus libros, sí, están esos aprendizajes de lo que has vivido, sí, y lo que has decidido tú llevar a los demás, tus aprendizajes. La otra parte de la historia es tan íntima que solo sirve para aprender. Ale tiene una pregunta maravillosa. Tú lo has dicho mejor que yo. Qué bonito. Ha hecho una poesía ahí, una prosa poética. Sí, Laura, y lo que comentábamos en sesiones anteriores platicando contigo, ¿no? Lo que vamos descubriendo nosotros lo queremos compartir a los demás para que puedan tener información que los ayude a crecer y a conocerse un poco. Nos encanta invitarte para hablar sobre el autoconocimiento, el autodescubrimiento, porque tú lo manejas con un lenguaje muy coloquial y de una forma que ayudas mucho que las personas empiecen a hacer esa indagación, ¿no?
En lo personal, cuando empecé a estudiar psicología positiva, y no sé si a ti te pasó, bueno, con toda tu formación padrísima, yo empecé a ver en ese autodescubrimiento que hay muchas cosas que no estaba haciendo o que no tenían que ver con mi bienestar, ¿no? Entonces, empezar a estudiar sobre felicidad te hace sentirte a veces incómodo por darte cuenta de cosas que te gustan de ti, que no te gustan. Pero ¿sabes qué? O sea, como lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo nos vamos quitando esas etiquetas o esa necesidad de aprobación de los demás, sobre todo? Porque te vas descubriendo y dices, ¡ay, esto no me gusta de mí! Y luego piensas, los demás lo sabrán, no lo sabrán, y siempre con esa necesidad de aprobación. Es cierto, eso tiene mucho que ver, Ale, con el camino de nuestra vida, que normalmente es tan hacia afuera, tan hacia los demás. A eso unimos, tan hacia lo que se espera de mí, tan hacia lo que me dicen que es lo normal o que debo hacer, que siempre lo decimos cuando hablamos desde la psicología o el coaching, que vivimos completamente desconectados de nosotros mismos, pero también de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestros todo, o sea, con desconexión completa. Y cuando llegas a una edad que no tiene que ser 40 ni 50, hay personas que llegan a los 20, otra a los 30, otra a los 40, normalmente pasa algo. A veces es más crítico, menos crítico, más agresivo, menos agresivo. Hay gente a la que no le pasa nada, simplemente lo siente, ¿no? Una llamada, en la que se cuestiona el camino, el dónde está, el camino recorrido, el desde dónde ha actuado y el hacia dónde quiere ir. Y es un momento precioso y transformador que casi todo el mundo vive, hay personas que no, pero casi todo el mundo vive en algún momento. Y es cuando uno empieza a reconectarse con su propia verdad. Y esto es mágico total, o sea, eso es precioso, claro, precioso y doloroso, porque eso que tú acabas de contar, Ale, es ese momento en el que uno empieza a mirarse hacia adentro y se da cuenta de que pues lleva tiempo viviendo algo que no es él o no es ella, que lleva tiempo cegado a su propia vida, a su propia verdad, que se estaba siendo infiel, nos estábamos siendo infieles, para ser fieles precisamente a las personas que tenemos alrededor, que nos quieren. Un poco raro, ¿no? Un Matrix, como yo digo. Y ese momento que le podemos llamar un despertar, ¿no? Como esa palabra que usamos, es un momento, un punto de inflexión en nuestra vida. Claro, en ese momento en el que empiezas a darte cuenta de que estás ahí, estabas ahí, y de que estás ahí, a darte tu espacio, a darte tu lugar, tu camino es hacia adentro. Ahí es cuando empezamos a soltar las etiquetas que nos han puesto o nos hemos puesto desde fuera, porque buscábamos precisamente el amor, la aceptación y la aprobación del otro. Y en ese momento necesitamos la nuestra. Y ahí cambia. Se me pone el vello de punta cuando hablo de estas cosas, porque sí, yo creo que me vienen ejemplos de personas que lo he visto muy cerquita todo esto y me emociono un poco, pero bueno, es muy bonito, es un punto de inflexión en nuestra vida, ese momento en el que dejamos de responder al 100% a la necesidad de los demás sobre nosotros y empezamos a preguntarnos qué queremos nosotros, ¿no? Así es. ¿Qué haría si me amo tanto? Si yo me amo tanto, ¿qué haría? Una persona que se ama tanto a uno mismo, ¿cómo se comportaría? Y esa pregunta es la pregunta que más me dejó tu libro de quién eres. Esa deuda pendiente que traemos en la educación. Yo me dedico a la educación, como sabes, trabajo para el sistema TED de Monterrey, en la Universidad TED Milenio, y hay una asignatura pendiente, cómo combinar el cerebro racional con el cerebro emocional. Cómo nos hemos preocupado tanto por los avances científicos, pero nos hemos descuidado el quién soy, el sentirme bien, el estar bien, el tener un propósito en la vida. Entonces, hoy la educación positiva es más necesaria que nunca, Laura. Hoy, después de esta pandemia, ¿sí? Nuestro compromiso con la salud emocional y la salud mental, porque una lleva una consecuencia tremenda a la otra, en las empresas va a ser muy fuerte. Sí. Y si los líderes que estamos formando en la educación no tienen esa asignatura sólida e impartida por profesores preparados, porque algo que me encanta de tu historia de vida es todo lo que has estudiado,
Porque está el mundo lleno de coaches que en su vida han pisado una universidad, que les escriben los libros, que les producen las televisoras, que los peinan bonito y tienen discursos muy emocionales, pero huecos, diría mi mentora Marisa Salanova, vendedores de humo. Entonces, ¿tú qué recomiendas como esa asignatura pendiente de la que hablas en tu libro? Que ya el 12 empezamos clases. ¿Qué tenemos que reforzar? Porque siguen las clases virtuales. ¿Qué tenemos que reforzar en esos jóvenes que son el futuro para que ellos no tengan que llegar como uno a los 50, a los 60 para reconectarse con el mismo? Qué interesante, Óscar. Yo muchas veces me pregunto, digo, ¿cómo seríamos diferentes nosotros con esta edad si nos hubieran ayudado a desarrollar la inteligencia emocional, por ejemplo? Pero claro, nuestros papás y nuestras mamás lo han hecho lo mejor que han sabido y lo mejor que han podido y les tenemos que dar siempre las gracias. Pero nuestro papel hoy es hacerlo nosotros. Yo soy mamá. Tengo una hija, como digo, con 12 años y yo siempre intento educarla en esa parte al que el sistema educativo no llega. A tu pregunta te respondería, ¿qué es lo que tenemos que educar en los niños? Yo te diría, el ser. El ser. A veces algo tan esencial, ¿no? Cuando me pregunta mi hija, mamá, ¿qué puedo hacer? Estoy nerviosa. Nora, ¿tú qué sientes? Y yo la llevo para adentro. Estas preguntas no las hacen, no nos la han hecho a nosotros, casi ni siquiera nos las hacemos a nosotros hoy. Sí, es que nadie nos ha enseñado, ¿no? Nada. Y esa pregunta tan básica como puede ser cualquier otra, que te lleve hacia ti, te aleja de buscar siempre la respuesta fuera o aquí, y te hace sentir aquí y conectarte con tu conciencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está haciendo sentir esto? ¿Dónde me lleva lo que estoy sintiendo? Eso es inteligencia emocional nivel 0, o sea, la base, ¿no? Y hay que empezar por algún lugar, pero sobre todo recordando que estamos aquí, que no somos personas que aprendemos, hacemos un examen y se nos olvida, que ese es el sistema educativo que tenemos, sino que estamos aquí, estamos sintiendo, tenemos sueños, necesidades, esencia. Y yo echo mucho de menos el amor y la atención a la diversidad del ser. O sea, no anular la esencia, potenciar la esencia. ¿Por qué? Porque yo a día de hoy que trabajo con personas en empresas, trabajamos mucho, por ejemplo, la marca personal, en personas emprendedoras, empresarias, todo. Y lo primero que decimos es, ¿cuál es tu diferencia? Y claro, se me quedan mirando diciendo, Laura, si llevo toda la vida intentando ser igual que todo el mundo, que me han educado a esto, ¿cómo voy a ser diferente? Ahora me está diciendo cuál es mi diferencia y todo está en el mismo saco. Entonces, nuestro lugar es, si somos profesores, facilitar al niño, a los pequeños, con la conexión con el ser y, por supuesto, el desarrollo de la inteligencia emocional. Si somos papás y mamás, también. Es decir, tenemos ahí en el libro ¿Quién eres tú? Yo decía, tenemos que hacer nuestro papel de padres coach, en el sentido de facilitadores a los niños y a las niñas de esa conexión como vehículos que le ayudemos a conectar. No que ese niño o esa niña sea lo que tú quieres. Ese niño tiene su esencia, ¿cuál es? ¿No? Y hay papás y mamás que no saben la esencia del niño y que el niño, para que el papá y mamá lo quieran, sea anulado. Esto ya es otro tema, pero también es real. Y luego tenemos los adultos que tenemos a veces que necesitamos mucha terapia para poder tener un poquito de bienestar, ¿no? Porque no hemos tenido esa facilitación. No podemos juzgar a las generaciones anteriores. Siempre digo que le han hecho lo mejor que han sabido, pero nosotros hoy tenemos otra conciencia, podemos hacer algo diferente y esa sí es nuestra responsabilidad. Fíjate, mencionas algo padrísimo sobre potenciar nuestra esencia, ¿no? Y me ha pasado al trabajar con personas en Dame Limonada y también en Coach Me, que les decimos, oye, pues conoce tus fortalezas, ¿no? Y hacen el test de fortalezas y ¡ay, padrísimo! Bueno, ya conozco como esas etiquetas positivas, pero hasta me ha dado risa que alumnos dicen, oye, ¿no hay uno para detectar los defectos? Y entonces ahí hace la reflexión de cómo siempre estamos buscando mejorar en lo que a lo mejor no somos tan fuertes y empezamos un diálogo interno, tal vez no el mejor para crecer, ¿no? En tu libro dices, ¿sabes cómo comunicarte contigo?
¿Qué palabras te estás diciendo, no? Y qué etiquetas tú mismo, ya sé que te las hayan puesto en tu familia, en la escuela y lo que sea, ¿cuáles conservas y cómo te las puedes ir quitando para que deje de doler y para que podamos enfocarnos en eso positivo? Eso yo con mis clientes y alumnos hago una actividad súper fácil que le digo, venga, tienes 24 horas para ponerte un foco en la cabeza e ir anotando todo lo que te vas diciendo. Bueno, lloran, porque no somos conscientes de qué nos decimos. Y estamos hablando de decírnoslos con conciencia. Imagínate los pensamientos inconscientes que están por detrás ahí, ¿no? Que si dicen que, según algunos investigadores, hay entre 70 y 90.000 al día, ¿cuántas palabritas bonitas y cuántas palabritas menos bonitas nos decimos, ¿no? Muchísimas. Es alucinante y está claro que todo eso lo que hace es menguar la confianza, restar energía, restarnos amor propio, autoestima, nos resta muchísimo y es de hecho por ese diálogo interior que muchas veces está basada en etiquetas, otras veces en creencias, otras veces en patrones aprendidos que uno cuando lo identifica sabe que lo puede cambiar y es capaz de poner conciencia y decir, uy, me estoy diciendo esto, ¿no? Entonces, lo primero, como en todo lo que trabajamos en psicología, pues por lo menos yo, lo primero es tomar conciencia, ¿no? El darte cuenta, ese clic, ¿no? Decir, ¿qué me estoy haciendo? Que me siento inapropiado, inseguro, desconfiado y resulta que es que soy yo, porque me estoy diciendo cosas todo el tiempo que menguan y tiran de mi autoestima para abajo y de mi autoconfianza y me hacen no sentirme capaz, aunque lo sea. Y esto es muy curioso y es uno de lo que llamamos del autoboicot que nos realizamos con nosotros mismos casi sin darnos cuenta. Ese autoboicot es muy, muy importante en los jóvenes, porque es cuando empieza como a aislarse. Sí. Pues llegó un momento muy interesante en el programa, porque ya estamos viendo las redes saturadas de comentarios y de preguntas. Ahorita ya tenemos más de 200 views en todas las plataformas, ¿sí? Y nos vamos con Marifer, por favor, Marifer. Vamos a llamar a las preguntas ya del público, por favor, Marifer. Ay, que no te escuchamos. Su micro, Marifer, su micro. Ya, pues déjenme decirles que ya empezaron a llegar las preguntas desde antes. No hubo momento ni siquiera para decir, así que invitamos a que nos sigan mandando las preguntas para empezar con esta parte y pues estamos emocionados, muy emotivo todo esto que nos han compartido. Muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos con las preguntas y antes hay que saludar a nuestros amigos. Está Grupo Petrol que cumple 20 años ya, tuvo una gran celebración. Está Green Company, está Alimentos Calle, está el Instituto Hispanoamericano, Instituto Lomas, Active English, Torres de Mazatlán, está el Hospital Civil y el Hospital Char presente, la doctora Vanessa Andrade ahí. Tenemos también a nuestros amigos de Uruguay, de España, está Carmen, claro, Carmen estuvo mega puntual, está Yolanda Torró de la Sociedad Española de Psicología Positiva. ¿A quién más tenemos ahorita viéndonos, Ale? También tenemos consultorías y empresas conectadas como Desarrollo Humano y Coaching Empresarial, de Q Project, BRP Consultores, CR Consultores. También tenemos amigos doctores que nos acompañan viendo todos estos temas para ver cómo lo pueden transmitir a lo que hacen nuestros amigos también de GoPharma, otros maperos. Entonces aquí toda la comunidad viendo a Laura y pensando con bienestar. Y recordando que este programa además se está transmitiendo en 2 plataformas, a nuestros amigos de Indimedia, que lo transmite, y a la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México, que retransmite este programa con nuestro amigo Erasmo. Un saludo. Pues ya llegó la primera pregunta, pero ¿cómo potenciar la esencia de una persona? Oh, qué bonito. Dejándole espacio a esa esencia. Vivimos anulando la esencia con el ánimo de adaptarnos, bueno, decía Krishnamurti, a una sociedad enferma, ¿no? Eso ya cada uno que lo valore, pero vivimos anulando la esencia para adaptarnos, como siempre, con una necesidad afectiva para gustar, para que nos quieran, para que nos acepten.
Y cuando uno se decide, por supuesto de forma consciente, a darle su lugar a esa esencia, está ahí, es que nunca se ha ido, es muy bonito. Es como dejar salir algo que ya está. Es decir, esto pasa mucho en psicología, que me dicen, Laura, ¿qué puedo hacer para? ¿Qué puedo hacer para? Y muchas veces mi respuesta es que no tienes que hacer nada. Tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo para que no salga, ¿no? Por esencia y con naturaleza ya va a salir. Hay que dejarle su espacio y su lugar para que esté ahí. Por tanto, es querer conectarte con esa esencia, quitar todos los condicionamientos o ir restando esas necesidades o esos deseos de querer agradar, anulándote a ti para que salga lo que de verdad eres. ¿Y cómo pueden empezar a trabajar en el diálogo interno positivo? Por aquí nos preguntan, o sea, ¿cómo primero esa toma de conciencia? Porque hay muchos que no se van a detener en el día a escribir lo que están pensando, pero ¿cómo lo hacemos que tomen más esa conciencia y que luego lo traduzcan a un diálogo interno positivo? Aparte de ese primer paso que es clave, que es darme cuenta de cómo me hablo, a mí me funciona mucho y lo utilizo mucho, utilizar otras palabras o frases para sustituir, porque en blanco no podemos para sustituir. Entonces de pronto te dices, Laura, esto no es para ti, sabía que no podías, ¿no? Y de pronto digo, uy, ¿cómo que no? Esto es para mí, yo puedo, ¿no? Rápidamente incorporas un mensaje positivo. Esto, no sé, como todos los cambios y mucho más cognitivos como este, no funciona un día para otro, pero sí funciona y sí he visto vidas cambiar porque cambian el diálogo interior. Pasar de ser una persona que se resta confianza y se resta autoridad y se resta capacidad, pasar a ser una persona que cree en ella, que se da la oportunidad o que se dice que puede, ¿no? Y se genera esa motivación interna. Así que el primer paso, identificar cómo me hablo, y el segundo, voy a elegir por qué otras frases o palabras puedo ir cambiando eso que me digo. Y a ver qué tal, vamos a explorar. Conversando, previo al programa, tú nos hablabas de que has estado ayudando mucho en esta situación incómoda mundial. Y que tú no mencionabas una palabra, no sé si va ligado a esto que nos dices, o sea, cómo esa palabra que nos ha hecho tanto daño, la tenemos todo el día y platicamos y nos encanta contar muertos y nos encantan las noticias catastróficas y espérate, viene lo peor y viene lo peor. Desde que yo nací el mundo se está acabando y amenazas y que ahora llega el planeta y va a estallar. Entonces, ¿qué hacer? Porque eso, pues, los jóvenes lo están, como dicen en mi pueblo, mamando. Están succionando toda esa negatividad y luego queremos jóvenes positivos, jóvenes que se abran, jóvenes que se reconozcan. Sí. Y aquí viene la pregunta, me dicen, ¿qué hacer con esos jóvenes que están cerrados al bienestar? ¿Dónde empezar? Bueno, lo primero, es cierto que el contexto hace mucho, la familia y el contexto inmediatamente cercano a ese joven o esa joven hace mucho, ¿vale? No determina, pero hace mucho. A ver cómo es ese contexto y cómo es de importante las iniciativas o actividades de bienestar en esa familia. Eso al final uno, aunque no quiera, va adquiriendo y va incorporando esas acciones. Pero en segundo lugar, en caso de que no y tal, cada persona va a llegar a un momento en el que por alguna situación, como decía antes en los previos, ¿no? Más crítica, menos crítica en función de lo que cada uno viva, va a sentir que necesita. Cuando hay personas que me escriben por las redes, especialmente con mi último libro, ha llegado a un rango de población, por la facilidad que tiene el libro, ha llegado a un rango de población muy amplio, desde los 15, 14, de hecho es el libro que le regalan a las chicas que se visten de largo por allí por México, ¿no? De la quinceañera. A la quinceañera, me escriben muchísimo, es como un regalo que piden, yo me alucino, digo, wow, no deja de ser psicología el libro, muy bonito, pero psicología. Y me sorprende, el rango ese está muy mayor, pero me sorprende porque, digo, están sintiendo una llamada de trabajar esta parte espiritual, emocional, psicológica a niñas de 15 años, sí. ¿Vale? Y esto es algo que está pasando porque estas personas lo están sintiendo y otras no, lo cual quiere decir que hay
momentos o cada persona necesita en algún momento determinado cierto tipo de mensajes, ya sea porque lo encuentra en el contexto o precisamente porque no, pero como que siente eso, esa necesidad. La suerte que tenemos, que quizá nosotros que estamos aquí no lo tuvimos, es que esos mensajes nos rodean. Los mensajes positivos de bienestar, de desarrollo personal, ya nos rodean. Ahora es Instagram y estamos rodeados de mensajes de... Y cuando una persona quiere profundizar en sí misma y trabajarse la parte emocional, espiritual o psicológica o de bienestar, lo puede hacer fácilmente. Así que vamos a confiar en que realmente algo está cambiando, en que las personas de verdad desde joven o bien lo viven o lo sienten o lo van a buscar porque es así y es cuando sientan que es el momento. Cada persona tiene su proceso, su tiempo y hay que respetarlo. Así es, y qué bonito que se lo estén dando esto a las niñas de 15 años, porque es una edad en donde especialmente te vas sintiendo muy confundido, hay muchas emociones, situaciones que estás viviendo y que al leer esto dejas de ser duro contigo mismo. Alguien puso que vio una frase tuya que decía, hay personas que nunca se equivocan y su vida es un error. ¿Por qué es tan importante ser valiente? ¿Y por qué permitirnos eso de equivocarnos? Esa frase es de mi compañero Francisco Alcaide, que está firmada por él en el libro, que la tenía que incluir. La pregunta es que ¿por qué nos cuesta ser valientes, ¿no? A veces, porque es importante serlo también. Es importante ser valiente porque eso implica dar un paso adelante con determinación para perseguir algo que quieres, ¿no? Pero nos da miedo. Entonces, es la respuesta a por qué no somos valientes. Nos da miedo no solo la determinación de ir a por algo, es que nos da miedo hasta pensar qué quiero. Ya eso también nos da miedo, porque hay una potente crisis de sueños y de querer algo y de sentir que quiero algo. Entramos ya en el tema de merecimiento, hay otra crisis con el merecimiento, merezco lo que quiero, no lo merezco. Todo eso está ahí, ¿vale? Es como una bolsita, luego le ponemos el lazo, y tenemos nuestra vida, ¿no? Y en el momento en el que cambian los ingredientes de la bolsita también cambia tu vida, pero sí, depende del nivel de determinación, cuánto quieres algo, cuánto estás dispuesto a entregar o a esforzarte para conseguir ese algo y cuánto crees que mereces eso que quieres. Telita, esto está así como muy fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Esto tiene... Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría. Y el reto de la situación que estamos viviendo ha sido, nosotros pensamos, con este reto mundial se va a acelerar el cambio de valoración, de una nueva escala de valores, de una nueva escala de comportamientos, y vemos que no, que date cuenta que lo hemos padecido, pero salimos otra vez a buscar la parte hedónica, la parte del placer. Encuentra gente que dice, es que me vale, de algo me tengo que morir, ¿sí? Pero es ese miedo a enfrentar, entonces es la sensación de huida. Y en esa sensación de huida hay una pregunta de Yolanda Torro, de la Sociedad Española de Psicología Positiva, que dice, ¿cómo conectar con la trascendencia y con el para qué, con ese sentido vital en niños y niñas? Y te la hago porque nos comentabas de tu libro, que el libro de 365 citas contigo es una edición especial para México. ¿Sí? Es una edición especial para México. ¿Cómo? Ahorita decías tú, pues mira, al menos ya tienen la necesidad, además de la fantasía de los 15 años, de algo que las ubique con educación, ¿no? O sea, cada frase está pensada, está documentada, no está hecha de una manera comercial, sino de una manera científica. Pero ¿qué más podemos hacer? Ya le pongo el libro, pero si en mi casa no hago algo que vaya congruente con lo que dice el libro, el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué le puedes recomendar tú a esos papás, que hay muchos que están preguntando, que hablan del contexto? Maru Castillo, una de las grandes académicas que tenemos en la universidad, decía, muy cierto, Selene Valenzuela también, que trabaja en 6,000 personas, está tocando ella como directora, y dice, ¿qué hacer con los jóvenes? Porque también nosotros, ¿qué tenemos? Te llegan esos chavos. Tú en la universidad, que somos la Universidad Positiva número 1, nombrada por Martin Seligman,
y haces todo un ecosistema, pero llegan a su casa y se topan. Ya le regalé a la quinceañera el libro, y qué padre que le regalé el libro, pero llegan a su casa y se topan. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué debe de suceder en casa? Tú tienes una niña de 12 años. ¿Qué haces para esa congruencia? Se intenta, lo de la congruencia se intenta. Así es, sí. Bueno, el contexto, como tú dices, arrastra, ¿no? Pero la llamada también. Todos tenemos ejemplos cercanos, alejados, de personas que tienen contextos muy críticos y la llamada interior o la esencia ha podido más que el contexto y han salido personas maravillosas de contexto bastante deprivado. Mi primer trabajo, de hecho, que la vida me lo puso aquí, fue en centros de menores y centros penitenciarios, y yo he visto contextos muy críticos y personas maravillosas que han salido de ahí y he dicho, no entiendo nada, o sea, la vida mostrando las diferentes formas. Tenemos una herramienta maravillosa que estoy súper segura de que no utilizamos suficiente con nuestros hijos, en realidad con nadie, pero con nuestros hijos, que es la comunicación, las preguntas. Pero no las preguntas de policía, las preguntas bonitas. Es que los padres, cuando conversamos con los jóvenes, somos policías, haciendo interrogatorios policiales. Que no te escuche mi hija, Pues ese tipo de conversaciones no les gustan a los jóvenes, porque tampoco te gustarían a ti. Son conversaciones bonitas, con preguntas poderosas, con preguntas abiertas, que la persona se sienta escuchada y amada, no juzgada. Y en eso nos tenemos que entrenar nosotros como padres y madres todo el tiempo, porque vamos a contestar algo y tenemos el juicio y la respuesta ya antes de que contesten. Cuando una persona no se siente escuchada y se siente juzgada, se cierra. Y por eso tenemos un problema de comunicación muy potente con los jóvenes, ¿no? En realidad con casi todo el mundo, con los jóvenes en particular. Yo misma me lo trabajo mucho con mi hija, porque hay veces que voy, Nora, y digo, ay, venga, Laura, tranquila. O sea que en casa de Herrero también, cuchillo de palo. Estamos todos en evolución y en crecimiento, y aquí no hay nadie, creo yo, que sepa maravillosamente hacerlo todo. Estamos todos aprendiendo, y eso es lo más bonito. Hasta el fin aprendiendo, ¿no? Siempre. Seguimos aquí mandando saludos. Está Eliana del colectivo de Colombia, Mauro González, de prevención de riesgos de trabajo y salud. Y aquí tenemos otra pregunta de nuestro amigo Omar Lizárraga, que él también ayuda mucho a difundir este tipo de mensajes. ¿Cómo las instituciones educativas cultivan la valentía en jóvenes? Yo creo que no lo hace, yo no estoy en el mundo educativo de la juventud, yo soy formadora sobre todo de adultos, pero mi imagen es que no se cultiva la valentía en jóvenes. Ni en adultos ni en jóvenes. Muchísimo menos. La pregunta que yo le devolvería es, ¿crees que eso, que el Estado quiere eso? ¿Jóvenes valientes? Probablemente no. O sea, probablemente mientras mejor, más todos igual y más calladitos, mejor, ¿no? La valentía implicaría como mucha autodeterminación, autonomía, decisión y personalidad que a lo mejor no gusta mucho, ¿no? En la parte de gestión de sistema educativo y política, etcétera, sin entrar ahí. Pero yo creo, respondiendo, que la valentía no se educa en jóvenes, no se educa. Porque nos han hecho sumisos. Sí. Es más, la reconexión que hablábamos al principio del programa es cuando dejas de hacer lo que los demás quieren para preguntar si eso te hace feliz a ti. Uh-huh. Y también nos pasa, mis hijos han vivido el proceso de coach del papá, porque de un papá que era más fácil decidir por ellos, a escucharlos y a tener esa paciencia, que paciencia no es esperar, es el comportamiento que tenemos cuando estamos esperando, que cuando estamos esperando es parte de eso. Y la valentía, también hay muchos investigadores de psicología positiva que la nombran como agallas, como el CRIT de Angela Dormont, y es de perseverancia. Entonces, la educación, y ahí sí tengo que aventarme un gol, la educación positiva no significa tener gendarmes como es la educación tradicional, no es perfecto, y el papá es lo que prefiere. Quiere meter a su hijo, educarlo en un lugar donde le regañen, donde lo metan a fuerzas al salón,
donde lo sigan castigando. Y la educación positiva es un reto tremendo a la paciencia. Es un reto a la paciencia de decir, a ver, ¿qué aprendes? Lo que tú decías al principio, ¿qué te comprometes? Entonces, los mentores y los líderes de generación pierden canas, porque es más fácil decirle, métete al salón a preguntar, ¿por qué no quieres entrar? ¿Por qué estás afuera? ¿Cómo te sientes? Y si el muchacho lo vemos emocionalmente que no va hablando de Bárbara Fredrickson y la teoría de la ampliación y la construcción, decir, oye, no está el momento de entrar, a lo mejor dar esa pausa es salirnos de un esquema donde todo tiene que funcionar. Y vamos a las empresas, yo también asesoro empresas. El jefe quiere gente que le diga a todo, sí jefe, estás bien. Entonces, queremos gente innovadora y la castigamos cuando se equivoca. En lugar de decir, ¿qué aprendiste? No, pues te equivocaste. Entonces vamos en la vida jugando y eso es la magia de quién eres. A mí el libro, lo que me encantó es, date la oportunidad de intentarlo. Ahorita lo decías con la congruencia. A ver, no soy congruente, intento ser congruente. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, ahí viene una pregunta aquí que está repitiéndose mucho. ¿Cuáles serían las preguntas que tú nos recomendarías hacerle a los hijos? ¿Cuáles preguntas poderosas recomiendas para empezar como primer paso? Pues, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? O sea, todo lo que sean preguntas que faciliten al niño o al joven especialmente al niño a reconectarse hacia adentro, a identificar dentro qué está sintiendo, qué está viviendo, cuál es la experiencia que está teniendo. No lo sabe. O sea, si nosotros vivimos hacia afuera, los niños, imagínate, muchísimo. Entonces, en nuestra mano está poder ser guías para que ese niño dentro empiece a redescubrir, a identificar el camino de lo que está pasando. Todo eso, mantenido en el tiempo, va a facilitar que el niño o la niña tenga un profundo autoconocimiento que ya quisiéramos nosotros tener. Imagínate ese niño 10 años después, claro, que sepa cómo se siente, qué le ha pasado para sentirse así, que si se siente mal sepa por qué se siente mal, que si se siente frustrado, que es la emoción del niño, la alegría, la frustración, sienta qué es lo que esperaba y no ha pasado, aprende que la vida tiene sus leyes y tú tienes las tuyas y que las expectativas están ahí mediando. Todo eso se puede aprender muy pronto si de verdad pudiéramos hacerlo. Lo ideal sería que, por supuesto, el sistema educativo contemplara esta información, esta formación, pero aunque, no sé, en España, por ejemplo, se está avanzando un poquito. El BOE, que es el documento de educación en España, ya contempla como obligatorio el tema de inteligencia emocional, pero de ahí a la realidad, claro, no, pero de ahí a la realidad, o sea, una cosa es que lo contemple, otra cosa es que se dé y otra cosa que el que lo está dando sepa lo que está dando y cómo lo está dando. Ahí no que haya un seguimiento. Claro. Entonces, una cosa en relación a lo que tú decías, Óscar, también frente a los líderes de empresas, unimos con los padres y madres y unimos con los profesores, es que para tener hijos conscientes con inteligencia emocional, equipos conscientes con inteligencia emocional y alumnos conscientes con inteligencia emocional, empieza por ti, ¿no? Empieza por ti. Que tu liderazgo sea así, tanto si eres papá, mamá, profesor, profesora o director de empresa, empieza por ti. A mí cuando me contrata una empresa y me dice, Laura, quiero lo típico que te dicen, que me motives al personal, ¿no? Yo siempre digo, venga, empezamos contigo. Y claro, se quedan descuadrados, pero es que yo no entiendo otra forma, porque el autoliderazgo precede al liderazgo. Claro, primero, te dicen, yo estoy bien, primero claro, con ellos. Pero vuelva a responder a la necesidad del foco hacia afuera, ¿no? Sí. Todo hacia afuera. Yo estoy bien, no hay que trabajar. Alguna vez he tenido alguna confrontación positiva con algún director o CEO porque no entendía y le hemos hecho proceso de coaching o lo que sea y ya está, pero al principio es como que choca porque, lo normal es todo hacia afuera y la revisión personal es dentro y no somos conscientes de cuánto estamos proyectando nuestro mundo interior, nuestro mapa mental, nuestras creencias, nuestra esencia en nuestra relación con el otro, llámese hijo, hija, alumno o equipo. Así que hay que empezar siempre por uno mismo y yo creo que ese es el cometido de mi vida profesional y siempre estoy ahí con ese tema hasta que me canse. Sí, Laura, y en este sentido, pues, ¿cómo podemos empezar
a aumentar la confianza en nosotros mismos? O sea, ¿cómo empezar a dar ese paso sin sentirnos mal? Porque a veces incluso pensar bonito de nosotros nos cuesta sí. Un montón. Entonces, ¿cómo empezar a valorar más nuestros esfuerzos? ¿Qué podemos hacer? Eso de pensar bonito de nosotros mismos nos cuesta, es fruto en gran parte de una educación excesivamente basada en la humildad y de una humildad poco sana, bastante insana, ¿no? No, es que yo no puedo decir nada de bueno de mí, que lo diga otro, ¿no? Y cuando vamos incluso a la parte de entrevistas profesionales, de trabajo, personas que están en búsqueda de empleo y te preguntan, oye, ¿por qué tengo que contratarte a ti? Y la respuesta, no, es que yo no puedo, no sé, pregúntale a quién, a tu madre, que no está, ¿no? Es como nos cuesta muchísimo ese momento de ponernos en valor, muchísimo. Y esto también tiene mucho que ver con la confianza. La confianza requiere un proceso de autoconocimiento para poder confiar, porque cuesta mucho confiar en algo que no ves, confiar en algo que no conoces, ¿no? Entonces, si tú no conoces quién eres, cómo eres, qué recursos personales tienes, tus fortalezas, tus cualidades, tus áreas de mejora, todo. Si no conoces eso, ¿cómo vas a confiar? No puedes. Cuesta muchísimo. Entonces, el primer paso para confiar es darte la oportunidad de descubrirte. Y luego, también una actividad que hago mucho, que seguro que ya lo habéis comentado, es trabajar mucho con la historia personal de cada uno y poner en valor cada uno de los pequeños pasos que hemos dado y hemos conseguido en nuestra vida. Esto es muy curioso, pero vamos viviendo tan rápido, tan en automático y tan rápido, que hay veces que afrontamos dificultades o retos muy grandes, los conseguimos y se pasan muy rápido. Sí. Y de pronto vamos a por otro. Espera, ¿tú has mirado bien cuánto querías eso que acabas de conseguir? ¿Tú te has dado la enhorabuena, te lo has reconocido? Porque todo eso va en tu mochila de confianza. Sí. Y claro, como no lo hacemos como un hábito normal, en algunos momentos en los que hay que trabajar la confianza, la mochila está vacía. Y tenemos que mirar para atrás y empezar a llenar con esas vivencias y esos logros conseguidos. Por tanto, recomendación, cada pequeño paso, por muy pequeño que sea, lo anoto, lo apunto, me lo reconozco, me lo valoro, porque la confianza no se gana como nada en psicología ni en desarrollo personal de un día para otro, pero sí se va construyendo como piedra a piedra, ¿no? Y cuando te haga falta ya está ahí la mochila llena, que eso siempre, siempre ayuda. Vamos con la última pregunta de este segmento y es una pregunta que es ¿cómo acariciar nuestras heridas? Oh, y bueno. Sobre todo cuando nos hacemos esas heridas por buscar aceptación. ¿Cuántos de nosotros nos provocamos heridas buscando ser aceptados antes de aceptarnos a nosotros mismos? ¿Qué le dices a esas personas? ¿Cómo acariciarse esas heridas? Qué bonito. Le voy a mandar un beso a quien lo haya preguntado, que seguro le gusta. Qué bonita la pregunta. La única respuesta que me sale es con amor. Y esto es otra cosa que hacemos cero, muy poquito, ¿vale? Las heridas también forman parte de esa parte que llamamos la sombra de nosotros mismos, que es como eso que vive en nosotros que no queremos ver porque verlo duele. Y como verlo duele, preferimos la parte brilli, la luz. Sí. Sí. Y entonces el transitar, caminar a través de esas sombras implica, por supuesto, descubrir las heridas, ¿no? Las heridas, que además forman parte de nuestra vida y probablemente nacen en nuestra infancia y las llevamos con nosotros desde ahí, hasta que no las miras de frente siguen contigo. Incluso cuando las miras de frente y las descubres y las quieres y las amas o las acaricias, siguen activándose de vez en cuando. Cuando alguien hace algo que te toca la herida, pues tu reacción es un poquito más desmesurada de lo que sería en otro estado, ¿no? Entonces, para mí siempre es el momento en el que uno siente, porque esto no puede ser obligado, siente que necesita cuidar de esa herida y siempre desde el amor. Como vayamos con juicio, yo no puedo sentir eso, yo no puedo tener eso, yo no puedo vivir con eso, nos hacemos muchísimo más daño porque lo que hacemos es juzgar la herida, juzgarnos a nosotros. Y tenemos que entender que nosotros, todas esas heridas que viven en nosotros, se causaron en ese momento, ahora somos otras personas y normalmente se trabaja también cuidando la niña o niño interior, que son precisamente los que, desde donde vienen esas heridas, ¿vale? Entonces la respuesta sería transitando la sombra, es decir, mirando de frente,
abrazando, acariciando y siempre desde el amor y el no juicio, porque solo desde ahí podemos integrar. Y no existe el amor verdadero a una misma, llámalo como quieras, si no hacemos la integración de la sombra, de la herida y de esa parte de nosotros que tanto rechazamos. Y el perdón. Muy bien, maravilloso. Y desde el amor, desde el perdón, sí. Temas que hemos visto y que seguiremos viendo en este programa. Nos vamos con Marifer porque tenemos el aprendizaje de hoy, Marifer. Usted que correteó, conectó con Laura, ¿con qué se queda en el programa de hoy? Porque ya aquí Marifer es nuestra niña de 25 años y es la más emocional de todos. ¿Con qué se queda, niña preciosa? Pues mira que primero con mucho agradecimiento de, como decía Laura, de estas personas que empiezan un proceso personal y no se dan cuenta que en la manera en que van avanzando inspiran a los demás. Porque ser vulnerable no es ser malo. Eso es lo que inspira, el cómo resolvemos las cosas, el cómo nos apapachamos, que te mando un apapacho a ti, Laura, y a Carmen, cómo al tomar esa valentía inspiramos el cambio, pero sobre todo, y lo más importante, cómo el ser es el llamado al cambio que ahorita necesitamos. Gracias. Bonito, muchas gracias. Muy bien, Ale, ¿qué tenemos de novedades? ¿Hay tarea para la siguiente semana? Así es, pues ya saben que aquí nos gusta que puedan practicar, que puedan reflexionar, que no se quede nada más en este momento de programa. Y hoy les vamos a compartir una actividad que se trata de vernos desde múltiples perspectivas. Para que empecemos con esta parte del autoconocimiento, es importante hacer una reflexión. Primero, pues cómo te percibes tú, que puedas escribir cómo te percibes que eres, tus cualidades, lo que decía Laura, tus intereses, tus límites, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y luego también, por otro lado, que escribas, bueno, ¿cuál sería tu yo ideal, no? Y a lo mejor cuando estés haciendo el yo percibido te das cuenta que tal vez no hay una brecha, sino que ya te estás acercando a ese yo ideal o te empiezas a dar amor y a tomar en cuenta todo eso positivo. Y por otro lado también que reflexiones qué ven tus seres queridos, porque muchas veces ellos nos conocen mucho, saben cosas que nos pasan incluso antes de que nosotros lo sepamos o que lo digamos, y ellos también ya empiezan a hablarnos con mucho amor. Entonces, vernos desde múltiples perspectivas nos ayudará a ir integrando o a ir construyendo este concepto de quiénes somos. Maravilloso. Desde el amor ponen la música de los Beatles, ahí All You Need Is Love, sí. Y hacen la tarea para darnos amor, pero también nos tenemos que llenar de amor hoy con Laura, porque Laura está en las redes sociales muy activa y hicimos un compromiso. A ver, y pónganlo ahí todos. ¿Quieren que Laura venga a México y presente su libro en cuanto se liberen vuelos? Porque yo ya hice el compromiso junto con Ale y con Fer que vamos a traer a Laura para que presente los libros. Ahí hay empresarios, quieren traer a Laura. Bueno, Carmen, tú ya vas a venir porque estás de corazón conmigo, ¿eh? No te me pongas celosa. Sí, queremos traer a Laura, pues Laura es un compromiso, están en las redes, sus libros están en Amazon, en México también está en Gandhi, pero sobre todo las redes sociales que ahí están apareciendo, lo tienen el libro. Y también alguien se puso muy romántico hoy, que manda una beca del 50%, ¿me la das por favor? Hay una beca, beca Bienestar se llama, para estudiar en Universidad Tec Milenio. Ay, Laura, ven más seguido para que suelten las becas, los tacaños del administrativo. Una beca para estudiar en Tec Milenio. Vas a concursar por una beca para que hagas la carrera de tus sueños. Es para gente que estudia y trabaja, para gente que ha dejado trunca su carrera, para gente que ahorita está diciendo, no tengo chamba. ¿Qué tengo que hacer? Para eso se diseñó esta beca. Esta beca es una modalidad donde puedes combinar trabajo y estudio en la primera universidad positiva. Y ahora sí, ¿con qué te quedas de este programa, Laura?
que con qué me quedo, con el reto maravilloso que es darnos el permiso y la oportunidad de descubrirnos, de reconectarnos y, como yo siempre digo en las redes, de brillar, que no es otra cosa que compartir el ser, compartir lo que eres y compartir todo lo que somos, y hay que permitirse ese camino y permitirse la oportunidad. Así que eso es lo que más me quedo, y sobre todo siempre desde el autoconocimiento y desde el conocimiento personal de cada uno. Sobre todo eso. ¿Sabes, sí. Laura? Hay una frase que tú dices y que me encantó, o sea, como que siempre es el momento de ser quien quieres ser. Entonces esa frase a mí me dejó así como patinando para darme esperanza primero a mí misma, decir, oye, pues si hay cosas que te gustan, pues consérvalas, también sé consciente de lo que mereces, pero si quieres empezar ahorita mismo a cambiar, o sea, ahorita mismo lo puedes hacer, ¿no? Y en ese sentido, antes de que se nos olvide, los queremos invitar, por ahí les vamos a dejar el link a un webinar que Laura ofrece gratuito en septiembre para que se puedan inscribir. Si nos quieres platicar súper breve de qué será el webinar. Sí, se llama Vive la magia de ser tú, y lo haremos en septiembre, y solamente tienen que inscribirse y ya se le manda el enlace y todo. Será el 22 de septiembre. Y lo haremos internacional para compartir sobre, bueno, Vive la magia de ser tú es el subtítulo del libro, entonces compartiremos sobre la magia del libro, de la esencia del libro y de cómo permitirnos ese brillo, esa conexión con la esencia y vivir desde ahí. Así que espero que estéis conmigo ese día y os guste, sobre todo. ¿Qué día es, Laura? 22 de septiembre. 22 de septiembre vamos a hacer magia juntos. Vamos a hacer magia juntos en nuestras redes, tanto en Dame Limonada como en Indimedia. Ya me confirmó que también te va a apoyar para promoverlo. Y en lo que es la Fundación Coach Me vamos a estar promoviendo para eso. Marifer, tenías algún mensaje, ¿verdad? De un enlace. Este era, ¿no? Yo creo. Sí, es este. Sí, es el enlace para que se inscriban, Oscar, y no pierdan esta maravillosa oportunidad de estar conectados. Yo pensé, Marifer, que me estaba mandando mensaje porque queremos cerrar este programa con bombos y platillos. Imagínate, después de todo el amor que nos deja Laura Chica, el siguiente programa se llama La Palanca del Éxito. La Palanca del Éxito, con alguien que tiene conversaciones poderosas por toda España, Juan Pedro Sánchez. Juan Pedro Sánchez ha sido nuestro maestro de mapa de cada uno de nosotros. Ha sido una persona que nos dejó un guante en la mano, que todavía lo tengo guardado, y que va a estar, recuerden, los programas son quincenales, porque luego los domingos me dicen, no ha empezado el programa, no, son quincenales. Y el próximo se llama La Palanca del Éxito, Juan Pedro Sánchez, y la gente de psicología de la Universidad Autónoma de Occidente va a estar aplicando una encuesta esta semana a través de la Coach Me de Dame Limonada para interpretar qué necesitamos para nuestra palanca del éxito. Nos deja Laura llenos de amor. Gracias. Nosotros nos quedamos llenos de gratitud contigo. Y nos vemos entonces. Igualmente. ¿Cuándo? El próximo domingo, ¿qué es? Se me fue el domingo 18. A ver, calendario. 16. ¿Domingo qué, Marifer? 16. Domingo 16 de agosto, La Palanca del Éxito con Juan Pedro Sánchez. Laura, todo nuestro corazón y a nuestro público, sigan compartiendo. Sí, aquí todo el mundo maravillosa, me encantó. Gracias. Has enamorado a todos los que te escucharon, porque no nomás es aquí, se conectó Japón, se conectó Estados Unidos también, se conectaron de Canadá. Ha sido un programa lleno de amor, lleno de magia. Bendiciones para todos. Nos vemos el 16 de agosto con La Palanca del Éxito, Juan Pedro Sánchez. Y con Laura Chica, ya vieron que se equivocaron. La firma de Oscar García para Laura Chica es Laura Grande. Laura Grande.
Carmen Soler, sabes que te amo, no te pongas celosa, ¿eh? Nos vemos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Nos vemos.